Buenos días a todos. Les vamos a comentar un poco qué es lo que estamos viendo en temas de CDR. Al principio queremos responder algunas preguntas básicas sobre esta clase de activos que vamos a estar hablando hoy, que creemos que sirven para introducir a los interesados en esta clase de activos. Los CDR son certificados de depósitos argentinos que emite un banco local y que representan acciones en mercados internacionales. Estos certificados pueden ser negociados en el mercado local argentino. Negociar CDRs es equivalente a invertir en las acciones de la compañía extranjera porque básicamente cada CDR está respaldado por un depósito de las acciones que representa. ¿En qué moneda se invierte el CDR? Bueno, todos los CDR se operan en pesos, básicamente como todos los instrumentos que cotizan en nuestro mercado. También se pueden operar en dólares. El ticker es el mismo, con una letra D al final. De todos modos, son muy pocos los CDR en dólares que tienen liquidez y que se operan con liquidez. Lo más recomendable es operarlos en pesos. Al invertir en CDRs, obviamente, uno puede acceder con pesos a un instrumento que de alguna u otra manera está dolarizado. El mayor interés de los inversores por los CDRs es que de esta manera uno puede dolarizarse, eliminar el riesgo de evaluación o depreciación del peso, ya que si bien operan en pesos, su precio tiende a ajustarse al valor en dólares de la acción en el mercado externo. De todos modos, igualmente a nosotros nos gusta siempre decir que cuando uno está eliminando el riesgo tipo de cambio, uno también está tomando riesgos nuevos que son inherentes a las acciones globales, riesgos idiosincráticos de cada una de las acciones en particular, o riesgo de mercado global, riesgo de cómo se mueve el S&P, por ejemplo, para un lado o para el otro. Es importante saber también cuando operemos CDRs cuál es el ratio de conversión. Cada CDR representa un número X de acciones en su mercado de origen y la relación entre la cantidad de CDRs que representa cada acción ordinaria en el exterior es lo que se denomina ratio de conversión. Un ejemplo, el CDR de Pfizer tiene un ratio de conversión de 2:1. Esto es decir, 2 CDRs representan una acción ordinaria en Estados Unidos. No todos los CDRs tienen el mismo ratio de conversión. En este caso, Pfizer es 2, algunos es 10, 15, etc. El valor teórico del CDR está dado por el precio de la acción subyacente, por ejemplo, la acción de Pfizer en el exterior, dividido el ratio de conversión y llevado a pesos por el tipo de cambio contado con liquidación. Cuando uno observa cómo los CDRs más líquidos en general tienden a seguir muy de cerca el valor teórico del CDR que les estaba comentando. La inversión mínima en CDRs varía dependiendo cuál es el precio de la acción en particular. Esto es decir, el valor mínimo de la inversión va a estar dado por el valor de la acción cotizando afuera en dólares y llevado a pesos por el tipo de cambio. Esto es lo mismo que decir que solamente se pueden adquirir CDRs en cantidades que son múltiplos a su ratio de conversión. Por ejemplo, siguiendo con el caso de Pfizer, como el ratio de conversión es 2, lo mínimo que se puede comprar de CDRs de Pfizer es 2. Podemos comprar 2 CDRs, 4 CDRs, 6 CDRs y demás. No podemos comprar ni 1, ni 3, ni 7. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando algunas compañías, como por ejemplo Apple, que el ratio de conversión es 10, solamente se pueden comprar CDRs en múltiplos de 10. En el caso de Apple, por ejemplo, como el precio en dólares de la acción afuera es bastante más alto, estamos hablando de un mínimo muchísimo más alto que incluso los 100.000 pesos. En el caso de Pfizer, dado que la acción en el exterior vale $33 y que el ratio de conversión es 2 y el tipo de cambio alrededor de 109, el mínimo de inversión en Pfizer es 3.600 pesos. Hay acciones CDRs que tienen incluso mínimos de inversión mucho más bajos. Lo más importante a la hora de operar es ver CDRs que tengan volumen. Creemos que es importante priorizar la liquidez de los papeles, mantener la diversificación en la medida que el monto mínimo de la inversión que se está dispuesto a hacer en pesos
lo permita, creemos que es importante diversificar en términos de sectores para poder diversificar el riesgo idiosincrático de cada una de las compañías en sí. Y después tener una visión de mercado, que ahora les voy a contar cuál es la nuestra, pero esto es clave para tratar de saber si hay que aumentar o reducir la exposición en CDRs en general. La visión sobre el tipo de cambio actual también es una variable que uno puede tener en cuenta, ya que si, por ejemplo, creemos que el tipo de cambio contado con liquidación está barato, podría ser una opción comprar CDRs. La ejecución la pueden realizar vía nuestra App Plus, directo contra el mercado, se bajan la app, la instalan y ahí se puede operar CDRs de manera muy fácil. Tengan en cuenta esto que les decía sobre los ratios de conversión. Solamente se pueden comprar cantidades de CDRs que son múltiplos al ratio de conversión. Básicamente, los derechos que otorga el CDRs son los dividendos. Uno que posee un CDR, tiene un CDR en una cartera, tiene derecho a recibir los dividendos, y los dividendos se pagan en la moneda de origen de la acción, así que si la acción cotiza, por ejemplo, en Nueva York, uno tiene derecho a recibir los dividendos en dólares cable en su cuenta comitente, digamos. ¿Cuál es el tratamiento impositivo que se les da a los CDR? Bueno, esto es importante. Los dividendos están grabados, al igual que si uno tiene la acción ordinaria del exterior, según la alícuota general del impuesto a las ganancias, que va del 5 al 35%. Lo interesante es que la ganancia de capital del CDR, esto es, si yo compro el CDR y el CDR aumenta 50%, por ejemplo, esa ganancia está totalmente exenta del impuesto a la renta financiera, lo cual es una diferencia y una ventaja respecto de si yo, por ejemplo, comprara la acción ordinaria en dólares en el exterior y la acción sube un 50%, yo voy a tributar por la renta financiera un 15%. El CDR en ese sentido es más eficiente desde el punto de vista impositivo que comprar directamente la acción ordinaria al exterior. Y finalmente los CDR se encuentran grabados por el impuesto a bienes personales, pero eso siempre y cuando estén en la foto, digamos, de fin de año al 31 de diciembre. Les recomiendo que se contacten con nuestros comerciales y les pidan nuestro monitor de CDRs, que creemos que es muy informativo al respecto y pueden ver para cada uno de los CDRs que operan cuáles son las variables más importantes. El precio, el volumen, la inversión mínima, el ratio de conversión y el sector de la compañía, el tipo de cambio implícito y demás. Para finalizar, les quería mostrar un portafolio modelo de CDRs que armamos en Consultatios para los clientes, que creemos que es muy atractivo para poder hacer una inversión con relativamente, no necesariamente un capital demasiado elevado. Para construir el portafolio lo que nosotros hicimos fue tener en cuenta 4 condiciones básicas. Una, que los CDRs que ponemos en el portafolio tengan liquidez, que estén en el top 25 de los demás volumen. La segunda condición es que haya diferentes sectores económicos, que haya una diversificación entre distintos sectores de manera tal de diversificar el riesgo. El tercero es que tengan una inversión mínima de esos CDRs lo más baja posible. Pusimos un parámetro de que sean menor a 50.000 pesos cada una. Y la cuarta es que tenga un potencial de suba versus el target del consenso de mercado. Esto es, los analistas ponen un precio de consenso de mercado y nosotros lo que estamos diciendo es, tratamos de incluir compañías que se encuentran subvaloradas respecto del target del promedio del mercado. Entonces construimos el portafolio que pueden ver ahí en pantalla, que tiene 12 CDRs, básicamente son Disney, Despegar, Alibaba, Coca-Cola, Walmart, Petrobras, Bradesco, JP Morgan, Pfizer, Apple, Microsoft y Barrick Gold, con una ponderación bastante similar entre todas ellas. El mínimo de la inversión mínima de esta cartera es alrededor de 550.000 pesos, pero es básicamente por el CDR de Apple, que tiene una inversión mínima de 43.000. Obviamente para hacer portafolios más chicos pueden bajar la ponderación en Apple o directamente sacarla también. Y como pueden ver hay una diversificación bastante interesante entre distintos sectores de la economía de manera tal de diversificar el riesgo.
También, como pueden ver, lo que nosotros hicimos fue hacer un análisis sobre cuál hubiese sido la performance de esta cartera de CDRs si la hubiésemos iniciado en enero del 2017. Como pueden ver, la línea azul es la digamos, el índice, la cuota parte de este fondo, digamos, que nosotros le llamamos portafolio, que hubiese tenido en pesos. Como pueden ver, tiene un rendimiento bastante importante, y la verde es la evolución del tipo de cambio contado con liquidación. En este caso, como pueden ver, no solo la evolución del portafolio de CDR fue una cobertura ante la devaluación del tipo de cambio contado con liquidación, sino que además, cuando uno analiza un periodo bastante más largo de tiempo, y sobre todo como este es el caso, en un periodo de mercado alcista, además de la cobertura ante el tipo de cambio, se obtiene algún rendimiento adicional que compensa el riesgo de invertir en acciones globales. El riesgo de invertir en acciones globales se vio bastante claro en el evento de marzo, cuando se gatilla la crisis del coronavirus. Como pueden ver en el gráfico, el portafolio de CDR tuvo una caída importante, básicamente por la caída de las acciones ordinarias en el exterior. Así que les recomendamos que se contacten con nuestros comerciales y que pidan más información al respecto, y estamos a disposición de ustedes. Muchas gracias, que tengan una buena semana.